Vamos con una pregunta que a lo mejor nunca te... Espérate que nos coloquemos así, así rectos. Ay. Vamos con una pregunta que a lo mejor siempre te has preguntado, pero nunca lo has sabido. Y es, por cierto, este cómic es muy bueno, El origen de Superman, está muy guay. ¿Quién le pone el nombre a Superman? ¿Quién le pone el nombre a Superman? Porque Superman no se llamaba Superman. Si vemos la serie de Smallville, y efectivamente era así, lo llamaban La Mancha, ¿vale? La Mancha que se veía roja y tal. Y él, pues, no tenía claro el nombre. ¿De dónde viene el origen? O sea, ¿quién le pone el nombre a Superman? Bueno, pues el primero que hubo en el mundo de los cómics fue este Doc Savage, este Doctor Savage, que se le llamaba el Hombre de Bronce, pero que normalmente en el cómic lo llamaban el Hombre de Acero. O sea, que ya por ahí se venía ya que en un futuro, aunque este ya es un héroe olvidado, pues es de los años catapum chim pum rap pam pum, pero este señor, el Doc Savage, pues lo tenéis y todavía se puede conseguir, aunque es un cómic pues de esos de los años 40. No, miento, es de antes de Superman, es de antes de que Superman apareciera en el 1938, o sea que imaginaros si tiene tiempo. Esto es porque está reeditado y lo han coloreado y tal, pero realmente el color no existía en aquellos tiempos y todo era en blanco y negro y era una historia que, en fin, si os interesa igual os traigo algo, que yo tengo algo en digital de esto, del Doc Savage. Bueno, pues este fue el primer, digamos, héroe, porque era un superhéroe, que, bueno, químicamente, porque era un doctor, químicamente hizo unas cosas así tal, que le salieron mal, unas pruebas, y se convirtió en súper poderoso. Entonces lo llamaban el Hombre de Acero, pero Marvel se empeñó en llamarlo el Hombre de Bronce. De hecho en los cómics dentro muchas veces le dicen que era el Hombre de Acero. Sin embargo, ellos le pusieron lo de el nombre de bronce porque cuando se transformaba, de verdad que, como tiene ese color que se ve ahí, se ponía como de color bronce y lo llamaron el Hombre de Bronce. Bueno, pues esto fue un principio de lo que el Superman, que después se le ha llegado a llamar el Hombre de Acero, lo copiaron de ahí. Pero la pregunta sigue siendo la misma, que no se me ha olvidado. ¿Quién le puso el nombre de Superman a Superman? Bueno, pues sin duda alguna, estos entrañables padres que tuvo, los Ken, claro que sí, los Ken fueron los que le pusieron el nombre, porque el padre siempre le decía que parecía, como veía la fuerza que tenía y tal, le decía que parecía un superhombre. Lo llamaba superhombre, de vez en cuando lo llamaba superhombre. Le decía, hijo, pareces un superhombre, porque eres un hombre. Ellos lo tenían adoptado así, aunque sabían que había venido de otro planeta, pero le llamaban superhombre. Y de ahí, cuando él ya pasa su infancia y ya se va de reportero al Daily Planet, conoce a Lois y todas estas cosas, de ahí que le viene él el recuerdo de su padre. Y como él lleva el sello de la casa de los él, ¿vale? La casa de donde él venía, que Jor-El se lo había dicho, y él iba ya poniendo siempre la S por ahí, ¿no? Cuando era la mancha roja en Smallville, pues dijo, pues me llamaré Superman en honor a mi padre, que me llamaba Superhombre. O sea que superhombre, eres un superhombre, hombre, Superman. En inglés, Superman es lo mismo que superhombre en español. Así que ya lo sabéis, pues si algunos no lo sabían. Pero la historia de Superman tiene su tocado, tiene muchas cosas. También se dijo que siempre ha sido así. Los Ken fueron los que le pusieron el nombre de Superman, porque en aquellos tiempos eran los tiempos de la guerra de los nazis, y los padres, sobre todo el padre, Jonathan, pues tenía bastante hidrolatizado, se dice, ¿no? O sea, como lo tenía como un héroe a un dictador que hubo, no era Hitler, sino era del Tercer Reich, que era como un superhombre. Y de ahí quisieron ponerle el nombre en eso. Pero esto trajo luego mucha polémica en el mundo judío,
y se olvidaron de ello. Pero lo podéis buscar porque en Google lo pone. Realmente le querían poner el nombre en honor a este dictador que estaba en campos de concentraciones y mataba a judíos pues a discreción. Y se ve que ellos tenían ese lado. Un lado que nunca se ha visto en los cómics, por respeto a la Alemania y por respeto a Israel y a los judíos, al pueblo judío. Por respeto no se quiso entrar de lleno en esas historias, ¿no? Porque estamos hablando de cómics que tienen más de 80 y 90 años, en los que nos cuentan la Guerra Fría, nos cuentan la Rusia que había en aquellos tiempos, nos cuenta la guerra de Alemania, nos cuenta tantas cosas que salieron, como Cráneo Rojo, que era de los rusos, como El Soldado de Invierno, un proyecto de Rusia, en fin, o sea que estamos hablando de cosas muy antiguas que ahora pues se van actualizando a lo largo del tiempo. Pues es lógico que ya no vivimos esas historias. Quizás a lo mejor dentro de 15 o 20 años pues Superman o los Vengadores tengan que luchar contra Rusia por el tema de la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Porque será lo que está de moda ahora y que luego se podrá contar. Pero aquí lo que tenemos en archivos antiguos, pues la verdad es un coñazo para los que son jóvenes. Para los que tienen 10 o 12 años y no les gusta la historia, leer cómics súper antiguos de la Guerra Fría, leer como los agentes de S.H.I.E.L.D., que estaban internados en América, en los Estados Unidos, persiguiendo rusos y persiguiendo sueros para matar al doctor Cráneo Rojo, aquellos que inventaron el suero del Soldado de Invierno, en fin, todo eso está muy guay, lo vemos en las películas ahora, pero realmente es una cosa que se creía en aquellos años y la gente tenía miedo a esas historias, y eran historias que las reflejaban los cómics, para que lo sepáis. O sea que los cómics no solamente son unos monigotes pintados de guay, un tebeo para pasártelo chulamente, sino que tienen su historia y ha ido evolucionando a lo largo de los años, aunque no han evolucionado mucho, y yo pienso que es porque los cómics los hacen los americanos. Pienso que sí, porque los americanos son muy tradicionales. Ellos, el Cadillac, ellos, sus cosas de siempre, sus Harley Davidson, sus historias, eso lo tienen de cultura metido en la cabeza, y para ellos eso es tal. Cualquier producto tiene que ser americano, como antiguamente. Si habéis visto la serie de Los Sopranos, os podéis ver que todo lo que compran es alemán. Cuando se compran un coche, se compran un Mercedes o se compran un BMW, marca alemana, cuando tal, porque tenían bastante contacto los americanos con los alemanes nazis de aquellos tiempos. Y Rusia, por el otro lado, pues iba con su Guerra Fría de que el enemigo era el americano. De ahí que se hicieron millones de películas como las de Rocky, que son todo publicidad americana, en la que Rocky vence al ruso. O sea, Estados Unidos gana a Rusia. Todo eso está muy bien, todo eso es historia, pero yo creo que ahora se deberían contar cosas de ahora, ¿no? O contar historias, pues, como son superhéroes ficticias. Pero en aquellos tiempos se marcaba, más o menos era como un diario, un periódico, se marcaba lo que había en esos tiempos. De hecho, hay mogollón de superhéroes y de villanos que no los conocéis, como Doctor Cráneo Rojo, a lo mejor sí, que eran todos del Tercer Reich de Alemania y que eran, bueno, una calamidad. Había mucha gente, ya hablaremos otro día, de los Hydra, High Hydra, que estos eran alemanes y que también metían caña al tema. Pero bueno, ya no me enrollo más. El origen de Superman, por si alguno no sabía por qué se llamaba Superman o quién le puso el nombre de Superman, pues fueron sus papás. Un saludo y que lo pases bien.